A continuación, vamos a hablar sobre el tema de bases del procesado de polímeros. Tenemos aquí dos grandes divisiones, que son las principales técnicas de transformación de plásticos y las operaciones unitarias en el procesado de polímeros. Vamos a hablar sobre las principales técnicas de transformación de plásticos. En esta tenemos la primera, que es por extrusión. En extrusión tenemos que consiste en obligar a un material fundido a pasar a través de una boquilla o matraz que tiene la forma adecuada. Se utiliza ampliamente en la industria de plásticos. La producción es continua en piezas de sección constante. Además, se requiere una máquina compuesta por un cilindro y un husillo o tornillo de plastificación que éste girará dentro del cilindro. Tenemos el segundo, que es por inyección. Es el más utilizado en la industria. Tenemos también que se funde un material plástico en condiciones adecuadas. Se introduce a presión en un molde. Este molde se enfriará a una temperatura apta para que las piezas no puedan ser extraídas. Este proceso se divide en dos fases. La primera es fusión del material y la segunda es inyección en el molde. Tenemos la tercera, que es el moldeo por soplado. Este, este proceso consiste en insuflar aire en una preforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde. Se emplea en materiales termoplásticos. Además, se usa en la fabricación de depósitos de combustibles, bidones, tablas de surf o botellas. Tenemos el otro, que es por moldeo rotacional. Este es un método para transformar plásticos, los cuales se encuentran en forma de polvo o pasta líquida. Estos se utilizan para producir artículos huecos. El plástico frío se funde sobre las paredes calientes del molde que gira en torno a dos ejes. Se emplea para materiales termoplásticos y termoestables. Tenemos el siguiente, que es el moldeo por compresión. Se utiliza para moldear materiales termoestables y se utiliza una prensa. Tenemos el siguiente, el termoconformado. Es el proceso de moldeo de preformas de termoplásticos. Generalmente se encuentran en forma de plancha o lámina. Para este proceso contamos con tres pasos. El primer paso consiste en calentar el material por radiación infrarroja, convección o conducción. El segundo paso es, se tensa el material encima de un bastidor y por medio de aire a presión. Y el tercer paso es, se presiona sobre las paredes del molde en frío. Esto sería las principales técnicas de transformación de plásticos. Continuamos con el siguiente subtema, que son las operaciones unitarias en el procesado de polímeros. Em, Esto nos dice que se engloban todas aquellas operaciones comunes en las distintas técnicas de transformación como son. Tenemos la primera, que son el manejo de sólidos. Tenemos fusión, transporte de fluidos y la solidificación. En el manejo de sólidos tenemos que la mayoría de polímeros se suministran a los transformadores en forma de sólidos particulados. Esta es la mejor manera de manejarlos, transportarlos, etcétera. Existe una gran variedad de formas, como tenemos polímeros en forma de cubos, cilindros, esferas, lentejas, elipsoides, polvos o granulados. Tenemos el otro, que es fusión. La capacidad calorífica de los plásticos es alta. Como saben, el calor latente de fusión tiene valores altos. Todo esto lo podemos observar en una tabla. Tenemos el transporte de fluidos. El transporte de fluidos en el proceso de polímeros es común que estos sean obligados a fluir desde un punto A hasta un punto B. Todo esto a través de canales cilíndricos. Como último tenemos la solidificación. Para esta solidificación existen dos posibilidades. La primera es la solidificación del sistema
se produzca, o sea, la solidificación del sistema se produzca por reacción química, esto en los termoestables. Esto, a su vez, la solidificación se produce debido a que se emplean resinas líquidas que se introducen en el molde, o a su vez se pueden utilizar polvos de moldeo. En el siguiente tenemos que, o simplemente el enfriado del polímero o termoplásticos. Esto es el proceso inverso al calentamiento o fusión. Esto es todo lo que engloba el tema de bases de procesados de polímeros.